Bueno, ahora tenemos que excusar la ausencia de Abel López Dodero, de Urban Transport Specialist de World Bank. No ha podido acompañarnos por problemas personales, de manera que lo que vamos a hacer es pasar directamente a la siguiente sesión y así recuperamos un poquito de tiempo porque vamos con retraso. Y bueno, esta sesión se titula ¿Cómo integrar los nuevos medios de transporte, la movilidad del futuro, bicicletas, patinetes y motos eléctricas? Sabéis que bueno, esta revolución de la movilidad urbana que estamos viviendo, pues al final ha hecho que las ciudades tengan que adaptarse a un ritmo forzado, pues para dar cabida pues, a la llegada del patinete eléctrico, motos eléctricas. Ahora faltan carriles bici, ya faltaban antes, pero ahora es mucho más acusado. Necesitamos puntos de recarga en la vía pública, es decir, necesitamos transformar el espacio urbano pues para que armonice con estos nuevos servicios de movilidad y nuevos vehículos. Pues de todo ello nos van a hablar nuestros próximos invitados. Y bueno, quisiera dar la bienvenida y llamar al escenario a Heidi Lazalde, directora de operaciones de Bike and City, Valentina Delgado, coordinadora en Latinoamérica de eSensing, Iván de la Lanza, Active Mobility Manager de WRI, Road Center for Sustainable Cities en México, y Alfonso Hernández, director de vehículos eléctricos de APV. Va a moderar Jorge Longoria, fundador y director general de Longtree. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, muy buenas tardes. La ventaja de que no haya venido el que nos antecedía es que vamos a comer más pronto, porque está un poco largo el día. Me presento, mi nombre es arquitecto Jorge Longoria. Soy director general de la empresa Longtree Consulting y nuestro core business es la planeación, la movilidad y el transporte urbano. Quisiera presentar a los que nos acompañan en términos, en orden como están así acomodados. Alfonso Hernández, director de vehículos eléctricos. Iván de la Lanza es Active Mobility Manager de la WRI. Nos acompaña también Valentina Delgado, coordinadora en Latinoamérica de iSensing. Y también nos acompaña Heidi, porque en sustitución de Kenia, ¿verdad? Bien, bienvenidos todos. Les quiero hacer solamente un planteamiento. Les doy un minuto y medio para que cada quien se presente, diga qué es lo que hace, a qué se dedica, y luego al final retomo la palabra y les platico cómo va a plantearles la pregunta. ¿Puedo? No, puedo empezar. Puedo empezar en desorden. Mi nombre es Valentina Delgado, trabajo para una empresa que se llama iSensing. Nosotros analizamos datos de transporte. Esto lo hacemos esencialmente de tres maneras. Analizamos videos, utilizamos datos de Google Maps del tráfico y también tenemos unos sensores que detectan las señales Wi-Fi de los celulares. Entonces, esto nos permite tener encuestas de transporte en distintos lugares en tiempo real. Tenemos una plataforma, tenemos una API y en la plataforma, dependiendo de en qué estemos trabajando y cuáles sean nuestros clientes, la plataforma le podemos poner herramientas de aprendizaje automatizado, de análisis predictivo, también herramientas de visualización, gráficas, minería de datos, etcétera. Nuestro trabajo esencialmente es en Europa.
pero tenemos un par de proyectos en Brasil, se están cocinando también otro par en la Ciudad de México, que estoy bastante emocionada. Yo creo que va a haber más tiempo de que les pueda dar detalles, pero al que les quiero platicar es en particular uno en Europa, en donde con un consorcio de ciudades y con otras empresas que tienen otros sensores de calidad del aire, sobre todo, estamos evaluando la infraestructura ciclista de la ciudad de Eindhoven, de Amberes, de Helsinki y de Manchester. Nuestros clientes son los gobiernos locales y ellos querían saber cómo se está utilizando la infraestructura ciclista, qué funciona, qué no funciona, y también para hacer sus planes en 5 o 10 años. Este es un proyecto que empezamos el año pasado y va a seguir para todo 2020. Y bueno, estamos bastante emocionados porque es tomar decisiones basados en datos, basados en evidencia. Y bueno, le dejo la palabra a Iván. Bueno, gracias. Gracias, Cintia. Mi nombre es Iván de la Lanza, soy gerente de movilidad activa y micromovilidad para WRI, que es el Instituto de Recursos Mundiales, por siglas en inglés. Somos una organización de investigación en temas de sustentabilidad. Tenemos presencia en más de 52 ciudades a nivel mundial y lo que buscamos precisamente es, como su nombre lo indica, buscar cómo vamos a obtener los recursos para estas ciudades que están creciendo a un ritmo muy fuerte. En el tema particular de sistemas integrados de transporte, apoyamos a las ciudades en el diseño, en la planeación, en la implementación de estos sistemas o de estos proyectos, particularmente en cómo se integra caminar, andar en bicicleta, monopatín o cualquier otro vehículo inferior a 500 kilogramos dentro de las soluciones de transporte. Gracias. Buenas tardes, Alfonso Hernández de APB. Bueno, nosotros empezamos en el tema de movilidad eléctrica con el tema de las conversiones de combustible a 100% eléctrico, desarrollando un prototipo pensado en transporte público, pero luego en 2017 el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, ahora gobernador de Jalisco, salió con la idea de los grupos de protección animal presionaban mucho para eliminar las calandrias, como les llamamos allá, que son los carruajes tirados por caballos, y nosotros nos acercamos a ellos diciéndoles, bueno, nosotros les podemos hacer una solución motorizada. Ya traían la idea de motorizar, pero con diésel. ¿Cómo van a sacar un vehículo? ¿Cómo van a sacar carruajes para meter diésel, no? Entonces desarrollamos el prototipo de la calandria 100% eléctrica, que se implementó en el municipio de Guadalajara. Ya tienen más de 2 años circulando. Y bueno, pues ha sido un proyecto que se ha tratado de replicar en otros lugares, que aunque es un tema más turístico, no es como de movilidad masiva, en algunos lugares pues se ha pensado ponerlo como un tipo de taxi, ¿no? Que no sea el típico sur o un carrito, sino que sea más atractivo, digamos, en pueblos mágicos. Entonces, bueno, de alguna manera es también en movilidad. Gracias. Yo soy Heidi Lazalde y vengo en lugar de Kenia Aguirre, que yo soy directora de operaciones de Bike and City. Bike and City es una consultoría de movilidad urbana sustentable y espacio público. Nosotros trabajamos bajo 3 líneas de acción, que la primera es política pública, la segunda es infraestructura y la tercera es generación de capacidades. En Bike and City nos enfocamos mucho en ciudades pequeñas y medianas. Estamos en toda Latinoamérica, bueno, no en todo, pero ya casi. Y pues eso, queremos llevar los beneficios y todo lo que ha logrado ciudades tan grandes como la Ciudad de México con su sistema de bici pública a ciudades que no tienen esas capacidades, pero tienen los mismos problemas de tráfico y contaminación. Bien, habiendo escuchado la introducción, yo me tomé la libertad de tomar nota de algunos de los bullets importantes, y esto es como retroalimentación para ustedes, dado que la pregunta que vamos a tratar de responder es cómo integrar los nuevos medios de transporte en la ciudad del futuro, bicicletas, patines, motos eléctricas, etcétera. Les voy a leer esto y son bullets solamente, como les digo. Por ejemplo, el ponente magistral de Porsche
Él comentó, en los próximos 5 años evolucionará más la movilidad eléctrica que en los últimos 50 años. En el 2025, más de la mitad de los Porsche vendidos serán eléctricos. En el panel 1, sobre América Latina, ¿está América Latina lista para la movilidad sustentable? Y las autoridades respondieron. En el caso de Andrés Layuz, secretario de Movilidad, dijo: están llevando el transporte a zonas desérticas de la movilidad masiva. Están rescatando el trolebús después de 20 años de estarlo desairando, y siendo que tenía más de 250 kilómetros de catenarias abandonadas. El caso de Adriana Lobo, de WRI, ella comentó y fue muy enfática, dice: hay muchas barreras y dificultades. De 15 BRTs que ha promovido o ha apoyado WRI, 9 no están siendo atendidos adecuadamente. Y esto nos lleva también a la derivada de una serie de puntos que salieron en estos paneles, en el sentido que la autoridad no hace lo que le corresponde. Andrés Layuz comenta, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México: la alta inversión y subsidio en el transporte es de un bajo impacto de tan solo un 3%. Es decir, por más que se le invierta al metro, al metrobús, a los tranvías, a todo el sistema de transporte que hoy por hoy subsidia el gobierno del Distrito Federal, el impacto que ellos miden es de tan solo un 3%. O sea, no va a haber dinero suficiente que alcance para pensar que esta es la solución para la movilidad masiva en las ciudades. Seúl, él comenta, logró una transformación del transporte, pero no ha impactado de una manera más que de carga de más vehículos en la calle. Alberto Montoya, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la CEMER: lo que frena la transición es la inercia de los sistemas existentes. Como redundando lo anterior, 47.7 millones de vehículos, y de ellos solo un 2% son eléctricos. En el panel 2, el panorama actual y futuro de la movilidad sostenible en México, dicho por Saúl Medina: 250 kilómetros de catenarias de trolebuses abandonadas durante más de 20 años. Ulises Cano, del INEL: el tema de la movilidad es un tema muy complejo. Enrique Álvarez, de PAIS, de la CFE: la comparativa del crecimiento del Producto Interno Bruto es vertical, comparándolo contra los países del primer mundo. Es decir, entre más crece el Producto Interno Bruto, el uso del automóvil es siendo un ascenso inconmensurable. En el caso que él compara, dice que en los países de primer mundo esto siempre se conserva en forma horizontal. No tiene por qué impactar el vía ingreso del Producto Interno Bruto como para que se dé la generación de más uso de auto particular. Se están impulsando las electrolineras con corredores carreteros como los de Guadalajara a Ciudad de México y México-Pachuca, entre otros. Se están, insisto, impulsando. No hay fecha de cuándo queden terminados, ni quién los podría estar utilizando, bajo qué condiciones. Diego Monraz es el secretario de Transporte en Guadalajara. Ya están implementando monopatines para la última milla. El 13% de los pasajes se llevan a cabo en transporte masivo. Ya van por el primer corredor 100% eléctrico con 40 unidades, y para llegar a 100. El panel número 3, nuevos modelos de negocios, vehículos comparativos, furgonetas, apps y su adaptación al mercado latinoamericano y responsabilidad social. La Big Data que manejan en este caso Rappi y del otro caso Waze, para optimizar la toma de decisiones, es decir, los mapas de calor y de costumbres de consumo. Hay una gran información que se está manejando a través de ese tipo de proveedores de comidas rápidas y a través también de los repartidores, de que ya están detectando hasta el uso y costumbre de cada uno de nosotros, y esa información la tienen ellos, y esa información les es útil a las ciudades para poder diseñar realmente por dónde hay que meter o por dónde hay que introducir nuevas variantes de movilidad. Hay nuevas reglas en el juego: evolucionar y adaptarse. Tal es el caso de la Fórmula E, que he explicado hoy en la mañana, tanto por la ABNB y la QEVB, con el e-Racing. Este sábado se lleva a cabo la carrera del e-Racing, es decir, tipo la Fórmula 1, pero todo es eléctrico. Aquí hay un auto demostrativo de Porsche sobre la carrera de esto, y que ha tenido un enorme impacto.
ellos comentan que hay 165 países después de que tuvieron a cabo la primera carrera que están ahora requiriéndoles para llevar a cabo esas carreras en sus centros metropolitanos. Y de mi experiencia en particular, quiero comentarles como arquitecto, planificador y urbanista, y habiendo sido director de la Agencia Estatal de Transporte de Nuevo León y como expresidente de la Asociación Mexicana de Autoridades en Movilidad, les transmito lo que, insisto, es cómo tratar de entender la movilidad. La incapacidad operativa del transporte urbano obedece a la problemática multifactorial y su solución implica una tarea transversal, multidisciplinaria para su atención y resolución. Esto es, no solamente porque aquí discutiéramos el tema de la electromovilidad, ya estamos buscando la solución final al tema. Y como diría Duarte Ferreira de la EFASEC, el tema se reduce a los gobiernos locales y el central. Falta voluntad, entendimiento y visión. Les dejo y les cedo la palabra a todos ustedes para que hagan sus aportaciones. Gracias, Jorge. Yo quisiera un poco abrir y en este mismo sentido, planteando el gran reto de la sustentabilidad en general y que le pega a la movilidad, que es no somos realmente conscientes del diagnóstico de lo que estamos viviendo. Es decir, el gran reto que enfrentamos como humanidad es qué va a pasar en los próximos 30 años, hacia el 2050, en donde nos encontremos con un aumento de la población de un 70% en las ciudades, ¿no? Pensemos una Ciudad de México con 70% más personas. Necesitamos mucho más recursos, pero necesitamos también mejorar la movilidad de una manera equitativa y de una manera congruente con la sustentabilidad. Y pareciera que no lo estamos haciendo en ninguna de las ciudades, porque al final del día se incentiva la inversión en transportes privados como el automóvil o como la motocicleta y se deja de lado a la gran mayoría de la población, que es el 70%, que se mueve, en el caso de la Ciudad de México, 30% de los viajes generados de los 33 millones son exclusivamente a pie y el 2.7% son en bicicleta y el 60% son en transporte público. Entonces, en el caso de la mayoría de las ciudades, justamente tampoco se está abordando el que en México solamente la gran mayoría de las ciudades ni siquiera tiene el tamaño suficiente para las grandes implementaciones de transporte. En realidad, las ciudades mexicanas, como el resto de las ciudades en América Latina, el sureste asiático y África, se mueven primordialmente a pie y en bicicleta. Y esto es algo que, si bien no genera una industria como la del automóvil, sí es una necesidad permanente para buscar la equidad y buscar el desarrollo. Por eso es que la movilidad activa, es decir, ayudarle a las personas con menos recursos a que lleguen sanos y salvos a sus trabajos o a las escuelas, porque hoy en día mueren 3.5 millones de personas diariamente en el mundo a causa de los hechos de tránsito, y principalmente son mujeres llevando a sus hijos a la escuela, es fundamental no solamente para la movilidad sustentable, sino para fomentar un desarrollo equitativo en las ciudades. Si hoy en día no podemos ni siquiera arreglar la banqueta que tenemos enfrente o solucionar el crucero que tenemos enfrente, me parece muy absurdo que estemos pensando en cómo electrificar y automatizar los vehículos como una prioridad. Entonces, les dejo esto justamente como un tema de contexto para despertarlos también un poquito y que podamos hacer una discusión haciendo un ataque hacia los temas de hoy en día, ¿no? El diagnóstico. Creo que Valentina tiene algo que aportar sobre el tema, ¿no? Sí. Y sí, bueno, sumando a lo que dice Iván, yo creo que uno de los desafíos y oportunidades de la movilidad sustentable, y puede parecer bastante básico, pero es que necesitamos datos, necesitamos más información. O sea, queremos hacer muchísimas cosas sin ni siquiera saber los patrones de movilidad de las personas, cómo las personas están interactuando con su espacio, cuál es la experiencia misma de las personas. La movilidad es tan importante porque es un derecho catalizador de muchos otros derechos, ¿no? Nuestro derecho, nuestro acceso a la vivienda, a la salud, a nuestra comida, al ocio, a la educación, a la cultura, absolutamente todo. Y si realmente queremos una movilidad más sustentable y digna, sobre todo en tiempos de crisis climática,
Entonces tenemos que empezar a pensarnos como comunidad, como un sistema, de que estamos aquí todos compartiendo el mismo lugar, el mismo espacio, y no es que haya un odio innato a los coches y que sea un odio puro a las 100 toneladas de metal, no es eso, pero sí es lo que los coches generan en las ciudades, que eso es desigualdad. Iván ya lo había dicho, pero bueno, 3 de cada 10 viajes se hacen en coche y aún así ellos ocupan el 80% del espacio público de la ciudad y el 70% de nuestro presupuesto de egresos de la federación para infraestructura, que es nada más para ellos. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo para las 30 millones de personas en la zona metropolitana que estamos viviendo aquí, estamos transitando aquí, nos estamos trasladando aquí? ¿Cómo le hacemos para hacerlo de manera más eficiente, igualitaria y sobre todo mejor para absolutamente todos? Y yo creo que sí sería empezar a verlo de manera sistemática, y por eso la importancia de empezar a analizar estos patrones de movilidad, de ver estas interacciones con nosotros mismos, con nuestro entorno, cuáles son las limitaciones, cómo nos estamos moviendo como un sistema, y a partir de ahí crear la infraestructura y crear las estrategias para que como personas nos podamos mover de la manera más libre y segura y siendo parte de un sistema, y sobre todo dejar un poco nuestros egos y dejar de pensar que la movilidad es individualista, porque en realidad no lo es. La decisión que yo tengo todos los días de tomar tal o tal modo de transporte tiene un efecto a nivel ciudad. Entonces yo empezaría a pensar por ahí. Heidi. Pues yo quisiera aprovechar el tema, o sea, estoy de acuerdo con ellos dos, y sacar como sobre el título de la plática, que es la ciudad del futuro. En Holanda, en los años 70, pues no es lo que es el día de hoy, ¿no? Holanda en un punto se imaginó un futuro diferente para sus ciudades. Holanda tenía ciudades congestionadas, con autos, contaminadas, y un día decidió que ese no iba a ser el futuro para sus ciudades. Entonces, Holanda hoy, en el futuro que era antes, es diferente y la gente se mueve en bicicleta, y eso, creo que eso es una gran lección aprendida, porque quiere decir que mejores ciudades son posibles y que otras formas para movernos sostenibles, equitativas, como dice Valentina, también son posibles, porque también nos topamos mucho pero aquí es México, no es Holanda, ¿no? Entonces, no somos México, claro que no, pero es posible cambiar la manera en la que nos movemos. Bueno, pero yo quiero disentir un poco, o más bien tratar de entender la focalización, porque no es lo mismo Monterrey, Guadalajara, que la Ciudad de México. En Monterrey tenemos temperaturas extremas, tenemos rodeado de montañas, tenemos pendientes por todos lados. San Pedro Garza García invirtió en la administración antepasada una gran cantidad de recursos para hacer ciclovías, sin ningún análisis, sin ninguna estadística que le demostrara que la gente quería hacerlo. Es más, el día que el alcalde y sus funcionarios inauguraron la ciclovía, fue un domingo, todos en pants y con casco, pues andaban de recreo. Pero la ciclovía lo que pretende es que te puedas mover hacia tu trabajo, hacia tu punto de recreación, con tu familia, etcétera. Y fue un total fracaso. Tuvieron que quitar todo, borrar todo lo que habían puesto con pintura termoplástica y tratar de empezar de cero. Hoy no existen ciclovías en San Pedro. San Pedro Garza García, para el que no lo conozca, es el municipio más pequeño de Nuevo León, pero es el municipio de mayor ingreso per cápita a nivel nacional. O sea, ahí todo el que quiera tener, hay más autos que personas. 120,000 habitantes y hay cerca de 250,000 vehículos nativos, más otros 250,000 que viven con lo que es el viaje de visita todos los días. Alfonso. Sí, bueno, en el punto de la pregunta de cómo integrar estos nuevos medios de transporte y muy relacionado a eso, porque hemos visto cómo ponen ciclovías y luego a veces se ven vacías, ¿no? Porque lo que hemos visto, algunas veces algunos gobiernos reaccionan por moda, o algunos gobernantes, y no hay atrás a veces un análisis real de dónde debe de funcionar, ¿no? O sea, toda esa información que se necesita. Pero a pesar de esto, estos nuevos modelos de movilidad creo que son muy importantes.
porque no somos Europa, ¿no? En Europa normalmente son ciudades más pequeñas y aquí somos más agringados, ¿no? Que son ciudades mucho más extendidas, ¿no? Entonces a veces moverte en bicicleta, pues, cuando tienes que recorrer 15, 20 kilómetros ya no es tan fácil, y gracias a la tecnología eléctrica sí se puede simplificar, ¿no? Entonces esa integración de la nueva tecnología eléctrica, que bueno, en realidad no está nueva, es una tecnología muy vieja, pero esta tendencia de incorporar la tracción eléctrica en todos estos modelos de movilidad tradicionales, que es una bicicleta, nos han permitido facilitar la introducción de estos nuevos métodos, con el agregado que es, bueno, todo el tema ambiental, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se le tiene que seguir dando mucho empuje, mucha importancia, pero bien estudiado de dónde son las necesidades, cómo integrarlo bien con los medios tradicionales como el autobús, como los autos. Por ejemplo, en muchos lugares hay, en Guadalajara, que le llamamos los cotos, que son las colonias privadas, pues luego la gente tiene que caminar 5 kilómetros para llegar al trabajo, ¿no? Entonces, en algunos lugares tienen pues un carrito de golf, pues, para que hace su recorrido, ¿no? Entonces todo esto termina siendo nuevos medios de movilidad. Creo que Iván, dentro del WRI, tiene una enorme base de información estadística y comparativa. Quisiera que nos hablaras un poco de eso. Sí, justo, gracias Jorge. El análisis precisamente, y ahí vale mucho la pena cuestionar el paralelismo que siempre hacemos con las ciudades europeas. El paralelismo es erróneo, el decir no somos Europa. Efectivamente no somos Europa, como no lo es África y como no lo es Asia, y en ese sentido tenemos una mayor cantidad de gente que se mueve a pie y en bicicleta de la que tienen muchas de las ciudades europeas hoy en día. Y para no ir más lejos, podemos ver el ejemplo de ciudades como Mérida o como León, que actualmente ya tienen entre un 11 y un 12% de reparto modal de viajes en bicicleta, y que antes tenían muchísimo más, y que ha sido un porcentaje de viajes sustentables que ya se tienen, que se han ido perdiendo. El futuro de esto, precisamente abordando la temática, lo podemos ver en las ciudades asiáticas, en donde las grandes ciudades que se movían hasta en un 60% de sus viajes en bicicleta, en China particularmente, lo han ido perdiendo a través de la motocicleta. Y si no, pues preguntémosle a Colombia, por ejemplo, en donde también varias de estas ciudades que tenían una gran tradición se ha ido yendo, o preguntémosle al mismo León. El punto precisamente aquí es que si nosotros logramos hacer un correcto diagnóstico para la planeación y diseño de las ciudades, que integre también la parte, por supuesto, del desarrollo urbano, que es fundamental para no tener las ciudades en 3D que menciona Adriana, que son distantes, dispersas y desconectadas, que podamos revertir este efecto, pero al mismo tiempo que proveemos rápidamente soluciones factibles. Una de ellas es precisamente caminar y andar en bicicleta, garantizarle a esas personas que ya están haciendo ese viaje que lo puedan hacer de manera segura, con una infraestructura adecuada, y esto, señores, es probablemente lo más barato que pueda hacer un municipio. Ahora, abordando justamente el tema de las nuevas formas de movilidad, los scooters, las patinetas, el que quieran llamar las bicicletas, el tema es que pareciera, y esto hace falta más datos, pero pareciera que más allá, lo mismo con el tema de Uber o, bueno, ride hailing, que le llaman en inglés, pareciera que están incrementando la brecha de inequidad más allá de cerrarla. Es decir, estas opciones no son opciones a las cuales la gente con menores recursos puede acceder en las ciudades. Y esto es una situación grave por el tema de incremento de población y por el incremento de la brecha de equidad. Entonces, la gran pregunta efectivamente es, ¿cómo hacemos para que estas soluciones, que serían tan indispensables en los municipios en México, darle un monopatín o una bicicleta eléctrica a alguien para que llegue a la escuela, podamos llevarlas a esas personas, no a los sectores más privilegiados? Creo que es importante, tocaste el tema precisamente de la visión de los municipios y los estados, etcétera, ¿no? Pero un tema que no se abordó en estos 2 días y que yo lo percibí, puesto que por mi formación profesional lo puedo ver, el tema del desarrollo urbano y la necesidad de entender la movilidad y el crecimiento de las ciudades, para de ahí pensar en la movilidad del transporte que requiere esa gente. En el caso de Nuevo León es tan complejo el tema, y no quiero hablar de otro para no pisar callos a nadie, pero la ley de desarrollo sustentable
considerados solamente 7 municipios conurbados. La ley de transporte urbano hablaba de 10 municipios conurbados. Y sin embargo, la interacción de la metrópoli son 18 municipios. Es decir, se ha expandido tanto la mancha urbana y que ha mermado demasiado también los recorridos y precisamente el IPK del transporte urbano no funciona por lo mismo. Se habla de que el transporte urbano no es el más caro de la República, de 12 pesos en efectivo, pero olvidan todos que hay un primer abordaje al 50%, un tercer abordaje a 0 pesos y aparte son beneficiarios los discapacitados, adulto mayor y los niños. Entonces la tarifa ponderada anda alrededor de los 10.30 y las tarifas que se manejan de microbuses, que aquí lo quieren comparar con México, de 6 pesos, de 8 pesos, resulta que en Tijuana, en Mexicali, están allá hablando de tarifas de 15 y 18 pesos, la misma unidad que aquí se maneja en el Distrito Federal. Entonces creo que falta mucha sensibilidad, falta también aterrizar cuál es la idea de la movilidad que estamos buscando, porque si bien es cierto, y yo aplaudo y me enriquezco mucho con todo lo que hemos visto hoy de lo que es la e-mobility, lo que sí es cierto es también que estamos muy lejos de que la gente sea perceptible hacia lo que esto significa. Adelante. Sí, lo que comentas, yo creo que es importante actuar ya, independientemente de cómo, o sea, el status quo tiene que cambiar y tenemos que actuar ya porque la crisis climática está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces no sabemos cómo lo va a tomar la gente, lo importante es actuar ya, implementar políticas públicas orientadas a una movilidad sustentable, que sea accesible a todas las personas, con equidad de género, etcétera. Iván. Sí, justamente enfocarnos en que primero tenemos que crear esta conciencia sobre precisamente cuáles son los datos de diagnóstico de los que partimos y esta conciencia no solamente entre la gente que analizamos el transporte, sino también entre la gente común, ¿no? Para mí el gran reto siempre es explicárselo a mi familia más cercana. La segunda es fortalecer las capacidades técnicas locales y esa misma creación de conciencia en las autoridades locales de todos los ámbitos y prever precisamente ese crecimiento, atacar ahorita a lo que ya tenemos, preservar lo que ya tenemos, que son las ciudades pequeñas y las que pueden llegar a crecer, y fortaleciendo esas capacidades pues se pueden lograr proyectos de implementación de infraestructura, equipamiento ciclista, peatonal y de micromovilidad que puedan garantizar esa nueva movilidad. Valentina, te pediría un último mensaje, estamos por cerrar ya el tiempo. ¿Ese es el tiempo? Sí, es el tiempo. Entonces tienes Ok, tengo 10 segundos. 2 segundos. Pues yo diría, porque ya lo mencionó mucho Heidi Van, lo que se necesita para la movilidad sustentable, pero sí diría recalcar en pensarnos como un sistema. Justamente ahorita en tiempos de crisis climática, a mí me parece sorprendente cómo nos mueve más las tortugas que lo que nos pasa como entre nosotros, a nuestros compañeros de la especie humana. Sí es sorprendente. Entonces, luchar constantemente contra la desigualdad que estamos generando en las ciudades, y ese 70% de aumento que va a haber va a ser justamente urbano y vamos a estar todos aquí cuando eso suceda. Entonces yo estoy segura que nuestras calles están en disputa, que es cochistas contra peatones, contra ciclistas. Nuestras calles están en disputa justamente porque nosotros mismos estamos en disputa, porque justamente nuestras relaciones son completamente desiguales. Entonces empezar desde ahí, reconocernos el unos a los otros y de ahí trabajar. Mensaje final, Heidi. Pues también no sé si Alfonso quiere decir algo, igual y me adelanto y luego tú. La movilidad tiene grandes retos y grandes oportunidades. El principal reto es pues cambiar la manera en la que pensamos y en la manera en la que concebimos otras formas en las que nos podemos mover, la política pública, la voluntad política, el destinar recursos públicos para estos proyectos. Y una de las más grandes oportunidades es la innovación y la tecnología. O sea, debemos de aprovechar la innovación y la tecnología para, pues, a favor de la humanidad. Esa es mi
mi conclusión. Renovarse o morir. Alfonso. Simplemente nada más como conclusión, la importancia de la colaboración entre todas las partes, ¿no? En la experiencia de las Calandrias no se hubiera logrado si no era por la disposición del ayuntamiento, del presidente municipal, que dijo va y se hace porque se hace, y se tuvo que cambiar la ley y se tuvo que capacitar a la gente y realmente cuando todas las partes, que es la IP, la tecnología, los recursos y el gobierno, que es el que dice para dónde va, cuando eso se integra es cuando realmente se pueden hacer las cosas, y sí se pueden hacer cosas bien hechas, con futuro y funcionales. Bien, solamente me resta agradecerles a los patrocinadores, a los organizadores, todas sus atenciones. Realmente ha sido muy enriquecedor todo 2 días de trabajo y de escucha. Me llevo muchos y muy gratos momentos de haber escuchado a la gente que hoy está inquieta, está apasionada y está también desilusionada porque no tenemos la capacidad de ponernos todo el mundo de acuerdo hacia un solo objetivo. Gracias a todos, que pasen un muy buen día.